vacunación en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas y nos encanta hablar de salud, nos compromete a hablar de salud, a eso aspiramos, con eso pensamos como un derecho universal, como un derecho social, como un bien social, como algo que depende de la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros. Es cierto, corren tiempos muy difíciles y no tenemos oportunidad de ponernos a pensar en el sistema sanitario, en la importancia de la salud como un bien social. Nos damos cuenta que algo anda mal cuando tenemos un problema de salud y ahí sí conectamos con esta cuestión, pero nuestro compromiso tiene que ver con esto, con pensar y con comprometernos en materia de salud, con pensar cómo funciona el sistema sanitario y qué cosas tenemos que hacer para que realmente pueda ser sustentable en el tiempo. Queremos compartir hoy algunos datos que dan cuenta realmente de cuáles son las situaciones que atraviesa el sistema de salud argentino. En nuestro país, casi el 30% de la población está cubierta por la salud pública, el 55% por obras sociales y el 15% por prepagas. El acceso es un derecho, esto lo tenemos todos en claro, pero ¿qué pasa con las desigualdades que se dan entre los tres subsistemas? Por otro lado, la salud está atravesada por los condicionantes sociales como el trabajo, la economía, el acceso al hábitat. ¿Es posible entonces garantizar la salud si muchas personas no tienen cubiertas otras necesidades básicas? ¿Alcanza que la inversión en salud del PBI ronde el 10%? ¿Qué pasa con el gasto de bolsillo que hace cada uno de los que vivimos también en este país? ¿Sabías que afecta más a quienes menos recursos tienen generalmente esta desigualdad? Bien, y la pregunta es cómo podemos tener garantizada la salud si faltan recursos humanos, por ejemplo, ¿no? A ver, para tener en cuenta, en el área de enfermería, que es responsable del 80% del cuidado del paciente, faltan unos 90.000 profesionales, a la vez que 8 de cada 10 enfermeros o enfermeras se sienten estresados. ¿Cómo se garantiza la salud si en distintas ciudades y pueblos del país faltan especialistas, pero especialistas tan fundamentales como pediatras, por ejemplo? Ni pensar en que cada vez se forman menos médicos de familia o generalistas para trabajar en la atención primaria de la salud, un tema que hemos reiterado también y que nos preocupa. Siempre decimos que tenemos que cuidar nuestro sistema porque definitivamente es el único y por eso sí de verdad creemos que es tiempo de comprometernos y de hablar de estas cosas y en nuestro espacio, en este programa, en Salud en Todas las Políticas, especialmente nos interesa ocuparnos de esta cuestión, ¿sí? Es nuestra característica y es nuestro compromiso. Por eso está con nosotros el licenciado Hugo Magonza, que ya también es un amigo de este ciclo, con quien siempre conversamos y pensamos juntos todo esto. El licenciado Magonza es director del CEMIC y es presidente de ACAMI. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, ¿sí? Muchísimas gracias. Nuevamente aquí muy a gusto de estar con ustedes. Y siempre muy interesado además, Hugo, en estas cuestiones, ¿no? Tan profundas que nos preguntamos, que nunca hay tiempo en la agenda diaria, cotidiana, para sentarse a hablar, pero que resultan tan constitutivas, ¿no?, del sistema de salud. Por eso, bueno, celebramos abrir siempre este espacio para este tipo de debate, ¿no? ¿Es posible? Sí, perdón. A mí me parece muy bueno la idea de salir de la coyuntura y pensar en el largo plazo. Porque en el sistema de salud, si uno se pone a pensar cuál es la preocupación que tiene la gente respecto de él y hace una encuesta, cosa que venimos haciendo hace bastante tiempo, la medición da que en el orden de prioridades está entre el 8 y el 12 en el ranking. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a estar en la agenda de la política si está en la preocupación de la gente tan lejos? Claro, pero porque estamos posiblemente agobiados por otras cuestiones que también son importantes, sin dudas, la seguridad, la economía, el trabajo, en fin. Pero bueno, claro, lo que pasa es que uno entiende la salud cuando la pierde. Ahí se da cuenta que eso sí de verdad se puede convertir en un problema, ¿no? Pero claro, no tenemos tal vez el mejor contexto social para poder pensar en esta cuestión, ¿no?, y asumir un compromiso. Creo que uno pega manotazos cuando le toca estar enfermo y hacer lo que mejor puede, ¿no?, o aprovechar, entre comillas, lo que más pueda de la situación. Sí, no hay ninguna duda que uno empieza a preocuparse por el sistema de salud
en el momento en que está enfermo o en el momento que tiene un familiar enfermo. Claro. Y los otros preocupados por el sistema de salud son los que viven dentro del sistema de salud. Claro. Muchos que son sus componentes del equipo, que cuando uno lo mira en la República Argentina, tienen bastante de vocacional el trabajo de los equipos de salud. Y hoy ya hablamos de equipo y no hablamos de profesionales solamente médicos, sino hablamos de enfermeras, bioquímicos, asistentes sociales. Es una integración. Los administrativos mismos que trabajan ayudando a la gente a que deambule por el sistema son un factor muy determinante, porque el paciente no está ahí por elección, está ahí por necesidad. Y requiere una contención, además de que se lo cure y eventualmente, si es posible, se prevengan sus enfermedades. Ahora, cuando uno habla el diario y dice, o hoy mira el teléfono, las noticias, se encuentra que las noticias del día a día te comen, te llevan por delante. Entonces, la salud queda un poco postergada hasta el momento en que suena una alarma y dice, uy, alguien está enfermo y ahí tenemos que recurrir al sistema de salud. Por esa razón, el pensar en estos temas cuando no hay un problema inminente es lo que hacen las sociedades inteligentes. Nosotros tenemos un sistema de salud muy dispar, donde hay gente que no accede, con muchas dificultades, con problemas de cobertura, y otros que tienen un acceso realmente muy bueno. Probablemente, si yo dijera que hay en la República Argentina gente que accede a la cobertura más alta y de mayor calidad del mundo, no estaría mintiendo. No estaría mintiendo, porque hay la cobertura que tiene alguien que está dentro del sistema de cobertura de obras sociales o de empresas de medicina privada, e incluso en la atención en algunos hospitales públicos también, pero ya con un sistema no tan formalizado, en comparación con otros lugares es extraordinario. Ahora, también puedo decir todo lo contrario. Puedo decir que hay gente en nuestro país, en el interior, en lugares inaccesibles, que no reciben prácticamente nada del sistema de salud, o lo que tienen a la mano, que a lo mejor ni siquiera es del sistema sanitario. La planificación es imprescindible para todo esto. Y para planificar, antes de planificar las políticas sanitarias, tiene que haber consensos, que es una de las cosas que uno tiene que empezar a construir, porque si va a venir un gobierno y va a poner en marcha un plan, y va a venir otro y lo va a cambiar sobre la marcha, yo digo, las políticas de largo plazo se piensan en años y se ejecutan en 20 años o en 30 años. Y los resultados se van a ver recién ahí. Por ese motivo, uno tiene que empezar a trabajar sobre el consenso sectorial primero y después un consenso a nivel político, para que las políticas de salud, como todas esas otras políticas, perduren en el tiempo. Sin dudas creo que ese es el punto de partida, Hugo, definitivamente, ¿no? Porque aparte es donde el Estado marca, digamos, una línea y establece una política de acción. De todos modos, también será necesario el acuerdo transversal, ¿no? Un acuerdo en materia de salud entre los sectores, entre los mismos pacientes, entre los profesionales. Digo, deben involucrarse muchos, ¿no? A nivel transversal. No hay ninguna duda que el primer acuerdo tiene que salir de saber hacia dónde vamos. Claro, ¿no? Una definición política. Una definición política. Sin duda. Esa definición política obviamente tiene que ver con la política del país, y la política del país la fijan los legisladores, el Ejecutivo, pero siempre tiene que surgir de las bases, de quienes están en el día a día sabiendo, aportando la opinión técnica, y después la opinión técnica se transforma en política de Estado. Exacto. Para la opinión técnica tiene que ser discutida, porque no todo el mundo está de acuerdo con algunos lineamientos. Sí, no hay una verdad absoluta, está claro. En salud tampoco. Pero podríamos decir que en política sanitaria hoy hay verdades más aceptadas en general, mundialmente aceptadas. Claro, convertidas tal vez hasta en protocolos, ¿no? De pronto en determinadas cuestiones. Sí, claro, claramente. Hoy, para tener una idea, lo que hace un tiempo atrás era una innovación en la República Argentina, hablar de la cobertura universal de salud, es algo que universalmente está en este momento totalmente aceptado, que lo empuja la Organización Mundial de la Salud, que la OPS lo tiene como línea primaria de su preocupación, la extensión a aquellas personas que están excluidas. Claro. Porque acá también el problema es la equidad, ¿no? No es igualdad. No, tan extrema además en Argentina como las describías hace un ratito. Exactamente. ¿No? Entonces, trabajamos primero porque tener una canasta prestacional definida, que es la canasta prestacional que
que el Estado se debe comprometer ante el ciudadano, que es el obligado. El Estado es el obligado por la Constitución Nacional de garantizar la salud. Todo lo demás son coberturas adicionales, la cobertura de la seguridad social, la cobertura privada que sale del bolsillo, lo que sería el pago de bolsillo, que es el pago más inequitativo de todos, porque es el que afecta proporcionalmente en forma más dañina al que menos recursos tiene. El pago de bolsillo es pagar cuando uno sale de un hospital y dice, bueno, ahora tengo que comprar un medicamento y lo tengo que pagar al 100%. Bueno, el modelo tiene que pensar que 42 millones de ciudadanos, habitantes de la República Argentina, deberían tener acceso a un mínimo de cobertura o a un piso de cobertura garantizado, que es primero canasta prestacional y después evaluación de la calidad, porque no es lo mismo acceder con calidad que sin calidad a una prestación. Sin duda, no, en cuestiones de salud más todavía, claro. Tampoco está en discusión en el mundo los procesos de garantía de la calidad. O sea, hoy hay en Argentina seguro, y en el mundo, en algunos lugares de una manera muy instaurada, modelos de seguimiento, de mejora continua de la calidad y de acreditación de profesionales e instituciones para que cumplan los requisitos que hacen que se diga, bueno, con algún tipo de certeza, con algún tipo de argumento, que la prestación que se está dando está dentro de parámetros de calidad. Si a eso le agregamos que tiene que haber una evaluación de tecnologías sanitarias, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que tampoco se discute más en el mundo. Esto está absolutamente extendido. Esta fue una discusión que dimos nosotros, a veces por una cuestión hasta de intereses sectoriales. Si nosotros podemos discutir una agencia, ponerla en marcha, esa agencia es la que después le da sentido, sustento a la incorporación a la cobertura de aquellas prestaciones que están validadas. Claro. Al incorporar prestaciones validadas a la canasta prestacional, uno está diciendo canasta prestacional de calidad y universal. Y le agrego el último concepto, que es solidaria, porque está claro que el sistema de salud es un sistema, independientemente de quién lo financie, de cómo se financie, es un sistema que tiene un concepto solidario intrínseco. Entonces, los que son más sanos tienen que aportar por los enfermos, y los que son más jóvenes tienen que aportar por los mayores. Y eso es indiscutido. Ahora, la única manera de que esto se pueda poner en marcha es con un Estado que fija las líneas del pensamiento, de esta política, y que después hace una tarea de rectoría, que es que controla que se cumplan, independientemente de que a lo mejor la ejecución esté en manos de privados. Licenciado, hacemos una pausa muy breve y ya continuamos con esta entrevista. Estamos hablando de un acuerdo en salud, algo tan necesario. Ya venimos. Continuamos conversando con el licenciado Hugo Magonza acerca de la necesidad de acuerdos en materia de salud. Licenciado, lo que pasa es que sabe tanto de este tema que uno por ahí se confunde. Retomando un poco el concepto que hablábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, pensábamos si el tema de la importancia en salud como tema a pensar, a desarrollar, a educarnos, a cuidarnos, no es prioritario para un proyecto político, porque no es prioritario tampoco para la sociedad. O sea, ¿hay una contaminación de esta ausencia? Bueno, hay una lógica política que es los temas a los cuales los políticos se enfocan son los que la población tiene mayor preocupación. Claro. Eso no hay ninguna duda. El tema está en la sociedad que tome conciencia de que esto es un problema que a lo mejor no le afecta hoy, le va a afectar en el largo plazo, en el mediano plazo, y los actores del sector también tienen una responsabilidad. Yo creo que acá en el sistema de salud hay un modelo cultural que hay que cambiar. El modelo cultural es un modelo de que uno dice, yo hago las cosas bien, no hace falta andar contándolo, digamos. Es una cuestión de para qué vamos a estar planteando las preocupaciones del sistema si nosotros lo enfrentamos y todos los días resolvemos. Hay que contarlo para el día en que las cosas no anden bien y que se tenga en cuenta de que los procesos de deterioro que va sucediendo dentro de un sistema que
están afectados por la economía, por la sociedad, por un montón de cosas. La salud no está ajena a lo que le pasa al país en su conjunto, está inserta en el país. Entonces uno dice, yo tengo que empezar a visualizar los problemas para que la gente comprenda que esto es un problema en la sociedad y que la política entienda que esa preocupación de la sociedad tiene que ser tomada como una preocupación. Claro, porque aparte, digo, empezar a hablar de esto es empezar a ponerlo en palabras, es empezar a informar de alguna manera, y después de informar, después de que empezamos a contar lo que pasa, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Digo, lo que sigue después es el compromiso o la decisión de hacer algo. Y cuando pensamos en hacer algo, Hugo, o sea, ¿cuál es el modelo, sin que suene utópico, sino como algo posible, realizable, en etapas, con acuerdos, en fin, que se puede pensar teniendo en cuenta cuál es la realidad sanitaria de nuestro país, ¿no? Con las desigualdades, con las cosas que tiene de excelencia, con las falencias enormes en el otro extremo? Sí, yo a lo mejor una reflexión. El sistema sanitario como está hoy es un sistema que da un montón de satisfacciones a algunas personas que acceden y otros no, porque no acceden o tienen dificultades. Es cierto. Pero es un sistema que para todos está en peligro. O sea, es un sistema que en el mediano o largo plazo, de continuar como está, no va a sobrevivir bajo la forma en que nosotros lo conocemos. Va a mutar otra cosa. No es que los sistemas no desaparecen, no implosionan. Lo que sí se deteriora en el tiempo y cambian a formas seguramente de menor calidad. Para poder enfrentar un cambio tenemos que iniciar un plan, tenemos que llevar adelante un plan de modificación de algunas de estas variables que hemos hablado. Una es tener una cobertura universal para 42 millones de personas, otra es no superponer las coberturas, que en este momento la gente paga 2 y 3 veces por su misma cobertura. Tener un modelo de entrar al sistema de salud, de insertarse en el sistema de salud protegido con un sistema de atención primaria, con mucha prevención. Sí, la utilización ordenada, por decirlo de alguna manera, el acceso. Hay una fuga digamos, de un montón de cosas que se pierden en el camino, que se malgastan porque usamos mal el sistema, entramos por donde nos parece, como podemos. Bueno, ese es un problema ese es estructural, sí, claro. Como el sistema tiene tantos agujeros... Voy por donde puedo entrar, qué sé yo. Pero eso es una demostración de ineficiencia. Sin duda. La ineficiencia nosotros no nos la podemos permitir, porque los recursos son escasos, entre 9 y 10% del PBI no es poco dinero para un país, una buena parte es gasto de bolsillo y es mucho peor todavía. Entonces uno tiene que trabajar sobre modelos que están probados. Modelo de atención primaria de la salud, donde la persona ingresa al sistema de la mano de un profesional, puede ser un médico o a lo mejor un agente sanitario, donde hay mucha prevención, donde se trabaja interconectadamente con otros ministerios. El Ministerio, obviamente, de Transporte, como el Ministerio de Trabajo, porque sin trabajo digno, sin una vivienda adecuada, sin agua potable, sin lo que serían cloacas, todo ese trabajo que se hace el sistema de salud para mantener a la población sana, no se ve deslucido, porque las otras condicionantes sociales no acompañan. Ahora, hay un determinante que es el grupo humano, es el equipo. El país tiene un montón de profesionales de muy buena calidad, profesionales médicos excelentes, ahora está formando enfermeras de buenísima calidad, de hecho el equipo de enfermería es el sostén de los hospitales, es el articulador dentro del hospital, es muy valioso y la verdad que se está componiendo un equipo de salud de muy buena calidad. La pregunta es, ¿cómo se interacciona la demanda futura de la población con los recursos que tenemos? Y ahí el país también tiene que hacer un acuerdo, que es qué profesionales necesito formar en función de la demanda que voy a tener. Claro, eso también iba a apuntar, ¿no? Ese acuerdo también supone acuerdo en recursos humanos, en cuestiones propias para que funcione finalmente este sistema, ¿no? Sí, como una simplificación. Se tendría que sentar el ministro de Salud con el ministro de Educación y decir, ¿cuántos médicos vas a necesitar de aquí a 20 años? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos bioquímicos? ¿Cuántos farmacéuticos? ¿Cuántos terapeutas físicos? Digamos,
La planificación del recurso humano no es una cosa menor en este tema. No, claro. Porque formar recursos humanos es muy costoso. Y lleva tiempo, lleva no es mucho algo que tiempo, se hace en un ratito nomás. Y el recurso humano tendría que ser el que se necesita en principio. Por otro lado, el camino de la eficiencia, que es la desaparición del gasto superfluo, también es un camino que deja gente fuera del lo margina, lo saca del sistema. Entonces, la modificación del sistema sobre la base del que tenemos no puede ser implosionar el sistema y cambiarlo de un día para otro. Tiene que ser tomar lo bueno que tiene el sistema actual e ir modificándolo a aquellas cosas que no están bien, en un camino de aproximaciones sucesivas, donde vamos haciendo pequeños ajustes, mejorando la calidad, mejorando el grupo humano, mejorando la estructura sanitaria, con un buen primer nivel de atención, con un segundo nivel, con una complejidad que hoy va a estar apoyada por la tecnología. Lo que es la telemedicina va a ayudar a que la gente que vive en lugares alejados del sistema de salud puedan acceder a una consulta compleja de una manera más sencilla y menos costosa. O sea, hay herramientas que se van a usar, pero el modelo tiene que ir ajustándose en forma progresiva, tratando de no excluir a nadie y sabiendo que en algún momento la exclusión se va a dar sola por un problema de calidad. El que no dé un servicio de calidad, el que no esté capacitado, el servicio que sea superfluo, ese servicio va a desaparecer o se va a reducir porque no es de calidad, no es eficiente, y la ineficiencia dentro del sistema de salud no se la puede permitir. Es un recurso que hay que redireccionar hacia las poblaciones que están más necesitadas. Claramente se vislumbra, ¿no?, con tus palabras, Hugo, que bueno, que sí, que necesitamos ajustar demasiadas cosas y poner en marcha, pero digo, es algo posible de comenzar finalmente, ¿no? Digo, me parece que empieza todo en un acuerdo, en un consenso, en ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Yo soy más optimista a veces de lo que parezco, ¿no? En realidad es que de esto se empezó a hablar hace bastante tiempo atrás, hace 4 o 5 años, un poco más también. Yo digo, nosotros, ACAMI, que es la asociación en la que yo represento, en el año 2001 ya hablábamos de esto, e hicimos un trabajo que duró 1 año y que participaron varias comisiones, como 10 comisiones, en las cuales estaban representados gente del sector público, de la seguridad social, sector privado. Hablamos de educación, modelos de atención, modelos de financiamiento, y las cosas que se hablaron hace 18 años no son muy distintas a las que se hablan hoy. Lo que pasa es que hoy todo el mundo más o menos da por aceptado todo esto, sabiendo que estos cambios no solamente vienen desde adentro de la sociedad, de nuestra sociedad, sino que son mundialmente aceptados. Líneas mundiales, claro. O sea, yo digo, hoy estamos mejor que antes. La pregunta es si los cambios van a llegar lo suficientemente rápido como para hacer las correcciones antes que el sistema de alguna forma no colapse. Esperemos que sí. Es un poco la preocupación que uno tiene. Esperemos que sí. Haremos lo posible desde acá, por lo menos, de difundir, de amplificar esta línea de pensamiento que, como usted dice, ya lleva mucho tiempo, ¿no?, en la elaboración teórica, y que sería genial, sería muy bueno, sería muy saludable que se pueda empezar a aplicar y salvar el sistema a tiempo. Hugo, siempre es un placer recibirlo, ¿sí? Bueno, igualmente para mí, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros también, hasta la próxima semana, en Salud en Todas las Políticas. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.